Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Rompeviento TV, nuestra cápsula semanal de medicina. Básicamente tratar de dar algunos datos que puedan ser útiles para la mayoría de nosotros. En esta ocasión vamos a tomar un tema que la audiencia nos propuso. Es un tema de un padecimiento que es muy común. Es un padecimiento que afortunadamente tiene una evolución benigna, pocas veces se complica, pero sí dan muchos síntomas y en pacientes que son un poco ansiosos puede ser muy molesta la enfermedad. Estamos hablando del colon irritable o colitis nerviosa, como se conoce de forma coloquial. Esta enfermedad, los síntomas más comunes que los pacientes aquejan es distensión abdominal, flatulencia, dolor abdominal, a veces diarrea, en ocasiones estreñimiento, a veces periodos alternados de diarrea o estreñimiento y en ocasiones modificación en la forma de las heces. A veces son más bien adelgazadas, acintadas. Casi siempre están asociadas a situaciones de estrés, de ansiedad, de angustia y cuando tiene el paciente alguna situación que lo pone en riesgo, pues regularmente tiene este tipo de síntomas. Se ha buscado tratar de encontrar las causas de esta enfermedad para tratar de curarla de forma definitiva, pero todavía no es posible, entonces sigue siendo un padecimiento que más bien hay que tenerlo controlado. Se han propuesto causas genéticas, se pensaba que pues era hereditario, pero ya en estudios en gemelos idénticos o en gemelos que no son idénticos, se ve que finalmente tienen la misma incidencia, entonces no tiene mucho que ver finalmente la genética. También se ha pensado que por infecciones, que una infección intestinal severa puede dejar al paciente con el colon irritable. Pero también en una buena parte de estudios en donde se han visto pacientes con ese tipo de enfermedad, no se logra detectar con exactitud cuando tuvo el paciente la infección o si todos tuvieran infección. Así es de que tampoco se puede sostener ese argumento. La otra situación es que haya hipersensibilidad a alimentos, que el paciente sea sensible a ciertos alimentos. Y sí sabemos que hay pacientes que se quejan de que a veces, pues que el brócoli lo distiende, o que los frijoles, o que la sopa de pasta, en fin, sí puede ser que haya cierta facilidad en que el paciente desarrolle distensión, dolor con algunos alimentos. Sin embargo, no es la regla, así es de que tampoco podemos irnos por ahí. La otra, justo en eso estamos hablando del gluten, de los carbohidratos, que bueno, sí tienden a generar más aire, más gas por la producción que dan las bacterias al metabolizar estas sustancias. Se ha visto también, o se ha asociado a que, o se piensa que puede haber un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino y que eso finalmente genere muchos de los síntomas. En base a eso se ha pensado en dar antibióticos en el momento que el paciente tiene las molestias más agudas. También se ha llegado a pensar en el eje intestino-cerebro, ¿no? Y ahí es tal vez el argumento un poco más, pues con más base científica, porque se ha visto que sí hay ciertos cambios en las bacterias del intestino que pueden generar o pueden exacerbar los síntomas digestivos cuando el paciente tiene alguna situación de ansiedad o depresión. Que esto sí está muy ligado, eso sí se ha podido ligar el estado de ánimo con la cuestión de los síntomas digestivos. A veces nosotros les decimos a los pacientes que el intestino es órgano de choque y entonces cuando el paciente tiene una situación de estrés va a tener síntomas provocados por la colitis. Es importante hacer notar que en este tipo de padecimientos a veces uno etiqueta al paciente como un paciente con colitis. Bueno, es un paciente con colitis o con colon irritable. Y entonces ya todos los síntomas que presenta decimos, es por la colitis. Sin embargo, a veces puede haber circunstancias que nos obligan a estudiar más allá al paciente. Si llega a evacuar con sangre, si hay moco, ¿no? Si llega a haber fiebre, si finalmente hay problemas de obstrucción intestinal, ya no es un problema de colon irritable y puede ser que haya alguna otra cosa, o divertículos, o pólipos, o finalmente algún cáncer en el colon. Entonces, ya cuando aparecen algunos de estos síntomas de alarma, sí tenemos que buscar la forma
de que el paciente sea estudiado más a fondo. Para este padecimiento hay tratamientos no farmacológicos, tratamientos que no se usan en medicamentos, son más bien medidas con las que podemos coadyuvar a que el paciente tenga menos síntomas. En ocasiones usamos un poco de fibra, ¿no? Como el psyllium plantago, por ejemplo, que puede ayudar a que sea mejor el funcionamiento intestinal, la digestión y la calidad de las heces. Bueno, también podemos mencionar los probióticos, que son finalmente una medida no farmacológica, son compuestos de millones de bacterias, sobre todo lactobacillus, y que estos mejoran mucho el metabolismo a nivel de la luz intestinal y mejora la calidad de las heces. Sí, también es cierto que la alimentación, lo ideal es que sea un menú amplio, que ocupe todos los grupos de alimento para que al final del día las bacterias que hay en el intestino no sean muy heterogéneas y no predomine ninguno y no provoque mayores síntomas. Asimismo estarán los prebióticos, que son finalmente alimento para las bacterias que estamos dando a través de los probióticos y las bacterias que tenemos en el intestino. Y las bacterias, digamos, que tienen buen efecto, que son benignas, se alimentan de prebióticos, como la inulina, por ejemplo. En cuanto al tratamiento farmacológico, bueno, ahí va a depender mucho de qué síntomas predominan. Si el problema es estreñimiento, pues usaremos algún medicamento que mueva el intestino más rápido, y esto nos ayude a que las heces sean más fáciles. A veces usamos un poco de polietilenglicol, que finalmente es una sustancia que jala agua y hace que las heces sean más hidratadas y más fáciles. La otra posibilidad es cuando el paciente tiene diarrea, pues sí tendremos que usar algún medicamento que reduzca el movimiento intestinal. Tendremos que reducir también en los alimentos, pues lo que tiene efecto laxante, como los lácteos, la papaya, la naranja, en fin, para tratar de que también se reduzcan estas evacuaciones disminuidas de consistencia. Es muy importante que el diagnóstico de colon irritable es un diagnóstico de exclusión. Se establece cuando ya descarté todas las otras enfermedades, ya hice estudios, ya me di cuenta de que no hay ningún otro padecimiento y en base a eso pues ya podremos establecer que el diagnóstico de colitis nerviosa. Para que no nos vayamos ahora sí que con la finta y vamos a decir que el paciente tiene una colitis nerviosa y algún tiempo después nos encontramos la sorpresa de que tenía divertículos o de que tenía alguna lesión maligna en el colon y no nos dimos cuenta. Entonces, sí es muy importante que el paciente tenga una evaluación exhaustiva y podamos descartar otras enfermedades para establecer el diagnóstico. Muy bien, pues gracias. Eso es todo por esta vez. Nos veremos aquí la semana que entra. Gracias.